las articulaciones. Entonces, bueno, en cuanto a la epidemiología, la artritis reumatoide es una enfermedad que tiene una distribución mundial. Se habla de una incidencia aproximada de 0.5 casos por 1,000 pacientes al año, con una prevalencia que puede ser hasta el 2% en algunas poblaciones. Hablando de la carga de la enfermedad y a nivel mundial, más o menos, esto ya es una estadística ya vieja, pero pues sí, a nivel mundial sí se considera una enfermedad que conlleva una gran carga económica, pues afecta un número importante de pacientes. Obviamente nunca como la osteoartritis, que ahí lo ven en el recuadro de abajo, pero bueno, pues sí es un importante número de pacientes de personas que padecen esta condición. La relación hombre o mujer es 3:1, o sea, por cada 4 pacientes con artritis, 3 son mujeres, 1 va a ser hombre. Y la edad clásica o típica de inicio es entre los 20 y a los 40 años de edad. Se ha visto ya en los últimos 10, 20 años una tendencia a que esta edad se vaya recorriendo más, o sea, puede aparecer incluso en los primeros síntomas alrededor de los 45, 50 años, pero bueno, se considera más o menos esta la edad de inicio de los síntomas. Y lo que también se ha visto es que hay un segundo pico después de los 60 años, entre los 60 y 64 años, que incluso puede ser 6 veces mayor que mujeres entre los 18 y 29 años, ¿no? Entonces son estos 2 picos de incidencia, de los 20 a los 40 y luego un segundo pico de los 60 a los 64 años. Este estudio fue muy interesante porque pues fue el primer estudio en que se buscó la epidemiología de las enfermedades reumáticas en nuestro país. Fue hecho por este grupo epidemiológico de enfermedades articulares y bueno, pues al igual que en el resto del mundo, pues la causa principal de enfermedad reumática es la osteoartritis, seguido de la artritis reumatoide y pues ya con el resto de las enfermedades en una proporción mucho más baja. Esto trasladado al censo de población de aquella época, cuando se hizo el estudio, pues hablábamos de una prevalencia en personas mayores de 20 años de artritis de 1,788,000 personas, ¿no? En México, más o menos, tenían en el 2010 artritis reumatoide. Entonces, bueno, ahí está el porcentaje de las demás enfermedades, pero pues sí, ¿no? Ya que casi 2 millones de mexicanos padecen esta enfermedad. Entonces, ya habíamos dicho que la edad más frecuente de aparición es de los 20 a los 40 y en etapas más recientes, en la época más reciente, pues hasta los 50 años de edad, se va a presentar una mayor incidencia en ciertas poblaciones étnicas, como en los indios americanos, en los pacientes de Finlandia, del norte de Gran Bretaña y de Latinoamérica. De hecho, en nuestro país la mayor incidencia y prevalencia de artritis reumatoide está en la península de Yucatán, ¿no? En Ciudad de México se habla de una prevalencia alrededor del 0.3%. Y bueno, eso es en cuanto a los datos epidemiológicos, que es importante conocer la epidemiología, pues para ir conceptualizando algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos a nuestro paciente, vamos a irlo abordando esta enfermedad como un caso clínico. Entonces, es una paciente de 40 años, antecedentes de importancia, pues en realidad ninguno relevante, madre diabética, empleada de una tienda de ropa, menarca a los 13 años, ritmo 30/4, se ha embarazado 4 veces, 4 partos sin algún problema en el embarazo, ¿no? Entonces, bueno, ya desde aquí pueden ir más o menos viendo la epidemiología de nuestra paciente, ¿no? Para ir sospechando en ciertas patologías. Ok, entonces, bueno, entonces, en cuanto a la etiología, ¿por qué se desarrolla la famosa artritis reumatoide?
Básicamente, como vamos a ver en todas las enfermedades autoinmunes, pues es una enfermedad multifactorial. Pues los factores que van a influir, pues son los mismos prácticamente en todas, hablando de factores ambientales y factores genéticos. Entonces, de los factores genéticos, bueno, vamos a tener ya sea desde genes de predisposición, o sea, genes de susceptibilidad, y modificaciones en el material genético, las famosas mutaciones, que la gran mayoría son mutaciones epigenéticas, en genes que están relacionados pues a la síntesis de, sobre todo, de citocinas inflamatorias, ¿no? Entonces, las mutaciones en estos genes se ha visto que están asociadas o son un factor que contribuye en el desarrollo de la enfermedad. Hablando de los genes de susceptibilidad, principalmente los pertenecientes al complejo mayor de histocompatibilidad, sobre todo HLA-DR, diversos genes, pero el que sí se tienen que acordar entonces, o el gen de histocompatibilidad al que está asociado, es el HLA-DR. Y los factores ambientales. Entonces se ha hablado o se habla principalmente de 3 factores ambientales, que es la periodontitis, la periodontitis causada por porfiromonas gingivalis, ahorita vamos a hablar más de ello. El tabaquismo también es otro factor de riesgo, y las alteraciones en la microbiota intestinal. De hecho, todas estas alteraciones en la microbiota actualmente se ha visto que está en gran parte relacionada no solo a la artritis reumatoide, sino un gran porcentaje de todas las enfermedades autoinmunes. Entonces, los desbalances que existen en la microbiota, bueno, también pueden ser un factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Y otro factor de riesgo que se considera, pues, es el género. La prevalencia mayor en mujeres se asocia sobre todo al papel de los estrógenos, porque estas hormonas, bueno, van a conferir ciertos cambios en el sistema inmunológico. Nos va a dar más resistencia a los linfocitos a que los linfocitos B autorreactivos no se eliminen por la apoptosis. También van a favorecer la producción de citocinas proinflamatorias. Y el otro papel que se ha dado a los estrógenos es porque justamente los cambios en la concentración de estrógenos durante el embarazo casi siempre, bueno, casi siempre, alrededor del 50% de los pacientes con artritis pueden alcanzar la remisión durante esta etapa, y esto es gracias al aumento en la síntesis de la interleucina 10. Entonces, bueno, a final de cuentas, estos factores ambientales, genéticos, hormonales, lo que nos van a llevar, perdón, aquí está lo de la periodontitis. La periodontitis, bueno, es una infección de las encías, o una gingivitis sobre todo, y se asocia a esta bacteria, la Porcinomonas gingivalis. Entonces, lo que sucede con esta bacteria y también en parte con el tabaquismo es que justamente, bueno, va a promover este cambio de la arginina o la citrulinación de la arginina, ¿no? Entonces se cambia este aminoácido arginina por citrulina por acción de la peptidildeaminasa, y esto, arginina deaminasa, perdón, y bueno, pues esto nos lleva a una proteína que ya no es normal, que es una proteína citrulinada, que pues que ya se va a convertir entonces en un antígeno. Entonces, esta bacteria, Porcinomonas gingivalis, pues tiene esta enzima justamente, que es la peptidilamino deaminasa. Ahora, hay otros cambios además de la citrulinización. También pueden las proteínas sufrir procesos como carbamilación, acetilación, fosforilación, etcétera. A final de cuentas, estos cambios en las proteínas van a llevar a proteínas que ya no son normales y que van a funcionar como antígenos. ¿Sí? Hola. No sé si soy yo, pero creo que ahora sí se está trabando un poquito. Sí, se está trabando mucho el audio, doctora. Ajá, ahora ¿Está sí. trabando mucho? A ver. A ver, no va a salir tanto y
ver, ahí me escuchan mejor. Creo que sí. Sí, parece que sí. A ver, entonces, No sé si a los demás Sí, les ya. pasa también, pero a mí me suena medio muy baja el audio. pues ahí sí no sé por qué. Ahí sí lo tengo pegado, pero no sé si que... Ahora sí, es que ahorita se escuchaba un poquito bajo, pero ahorita como que ya se escucha mejor. ¿Ya se oye mejor? Sí, ya. Bueno. Ok, y a ver, entonces... Ahí ya ven la presentación. Sí, 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 ya sabes. Bueno. Bueno, entonces quedamos que, a ver, ok. Entonces, bueno, ya que todos estos factores contribuyeron a formar estas proteínas ya modificadas, o ya sea citrulinadas, carbamiladas, acetiladas, etcétera, también estos mismos factores van a contribuir al otro punto que es esencial para este tipo de problemas de autoinmunidad, que es la pérdida de la tolerancia. Entonces, bueno, el sistema inmunológico empieza a reconocer estas proteínas, empiezan a funcionar como antígenos y empiezan a estimular a la producción de autoanticuerpos, debido, bueno, a toda la respuesta inflamatoria que va a estar orquestada por células dendríticas, linfocitos T y linfocitos B. Entonces, bueno, muy a grandes rasgos, obviamente no, tampoco es importante que se memoricen las citocinas, pero pues sí que entender lo general, ¿no? Y bueno, entonces, al ya tener estas proteínas modificadas en nuestro cuerpo, pues las células dendríticas las reconocen como algo extraño, empiezan a comportarse como antígenos. Y recuerden que pues las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno por excelencia. Entonces se les van a presentar justamente a los linfocitos T. El linfocito T cooperador, de aquí, de acuerdo al entorno de citocinas, pues va y es estimulado principalmente por el receptor CD28, con este receptor se une al, o más bien la estimulación de la célula dendrítica sobre este correceptor, va a diferenciar a esta célula T cooperadora en la TH1. Las células TH1, bueno, lo que producen o van a empezar a producir son citocinas proinflamatorias, principalmente interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, y la otra diferenciación de la TH es la diferenciación hacia células TH17, las cuales son esenciales para estimular a las células B. Las células B, al estimularse, se van a diferenciar en células plasmáticas y nos van a llevar a la producción de autoanticuerpos, incluyendo el factor reumatoide y los anticuerpos contra los péptidos citrulinados cíclicos, justamente anticuerpos contra esas proteínas originales modificadas. Ya también actualmente, pues también es posible identificar anticuerpos contra proteínas carbamiladas, contra proteínas acetiladas, pero principalmente un gran porcentaje es hacia proteínas citrulinadas. Ahora, la producción de las citocinas inflamatorias, mediadas sobre todo por tanto TH17, pero también TH1, van a producir pues todas estas citocinas inflamatorias, factores también de crecimiento vascular, factor de quimiosinas, etcétera, que nos van a estimular pues prácticamente a todas las células del sistema inmunológico de diferentes formas. Una de ellas son la estimulación de macrófagos que empiezan a invadir la membrana sinovial. Los macrófagos son capaces de producir a su vez más citocinas proinflamatorias y este ciclo se va a estar perpetuando, ¿no? Estas citocinas nos van a estimular a los condrocitos para producir enzimas de la matriz que empiezan a producir el remodelado tisular. Esto nos lleva a la formación del famoso panos, ahorita hablamos más de ello,
pero en general, bueno, a lo que lleva esa hipertrofia primero de esta vaina sinovial. También se van a estimular a los osteoclastos, y los osteoclastos pues son los responsables de la resorción ósea adyacente justamente a la membrana sinovial. Se estimulan también los fibroblastos, los mastocitos, neutrófilos, que a su vez pues van a producir también enzimas tisulares, van a producir estrés telecida con la hiperplasia de la sinovial, la formación de panos, etcétera, pues ya es la artritis reumatoide como tal ya establecida, ¿no? Y bueno, algo muy, muy importante entonces son los efectos de todas estas citocinas fuera de las articulaciones. Entonces, pues al final de cuentas, toda esta respuesta inflamatoria sistémica, que por eso se llama sistémica, va a tener diversos efectos en otros órganos, que estos efectos van a ser comunes en todas las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Porque todas, a final de cuentas, pues llevan a inflamación sistémica. Entonces, en el hígado, pues va a haber elevación de los restantes de fase aguda, principalmente la proteína C reactiva. También puede empezar a haber a nivel de vasos sanguíneos, se acelera aterogénesis por el estado proinflamatorio, el aumento en la síntesis del colesterol, sobre todo LDL, y que con el paso del tiempo pues nos puede llevar a las consecuencias de infartos, EBCs, etcétera, ¿no? También a nivel del sistema nervioso, estas proteínas inflamatorias, bueno, van a tener efectos sobre el eje hipotálamo hipofisiario, sobre todos los neurotransmisores, especialmente sobre serotonina, y puede empezar a haber problemas de depresión, baja tolerancia al estrés. Ya habíamos hablado de la estimulación de osteoclastos y bueno, y del aumento en la actividad del RANK ligando, que es un estimulante de los osteoclastos o de la función de los osteoclastos. Entonces, bueno, eso nos puede llevar a disminución de la densidad mineral ósea, no solo alrededor de la articulación, sino en el resto del cuerpo. Entonces, bueno, el hecho de tener artritis reumatoide es un factor de riesgo para osteoporosis. Y bueno, otros problemas metabólicos, como el aumento en ácidos grasos libres, resistencia a insulina y bueno, las consecuencias entonces en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, ¿no? Entonces, es importante recordar entonces que esta enfermedad tiene consecuencias sistémicas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, continuando con nuestro caso clínico, entonces tenemos a nuestra femenina de 40 años, sin ningún otro antecedente relevante. Obviamente es mexicano, originario residente de Mexicali. Entonces inició su padecimiento actual en el 2019 con parestesias, ella lo define como adormecimientos en dedos de las manos, de los pies, intermitentes, que se le quitaban en horas, pero frecuentes, ¿no? Recurrentes. Sin embargo, ya un año después empezó con dolor en las manos, predominantemente en los nudillos y los dedos de las manos, en ambas rodillas, hombros e ingles. El dolor lo refiere continuo, de predominio matutino, con mejora parcial al estar en movimiento o en actividad durante el día, y con rigidez de una hora más o menos de duración, cansancio persistente, sensación de elevación térmica, baja de apetito y alteraciones en el sueño, ¿no? Entonces, recordando lo que aprendimos en cuanto a los síndromes esqueléticticos, pues primero que nada tenemos que definir un diagnóstico sindromático. Entonces, con estas características, Ahí primero, los bueno, tiempos de conversión además están de anormales, se lo prolongan, que como pudiera dicen faltar los en el críticos. interrogatorio con lo que Y tienen como en las todo crónicas, paciente ¿qué amarillo, síndromes pudiéramos el tener? estudio de A ver, ¿voluntarios o los de signo? Porque si los de tenemos que salir de aquí. A ver, vamos a en orden alfabético entonces. A ver, abril
bueno, alfabético por nombre. Abril, ¿qué diagnósticos sindromáticos puedes hacer con esa información? Abril, ¿Es un síndrome articular? síndrome articular, ¿qué más? Generalizado. ¿Cuál, perdón? Generalizado. Generalizado. ¿Cuál es el síndrome generalizado? ¿Tiene dolor generalizado o es síndrome articular? Un síndrome articular generalizado. No, ¿cuál articular generalizado? Está en la diapositiva. Hay síndrome de dolor generalizado, hay dolor regional, hay síndrome articular. Entonces, tienes síndrome articular, estoy de acuerdo. ¿Y qué otro síndrome tiene de estos? ¿Qué es la sensación de elevación térmica, el cansancio, la falta de apetito, el insomnio? A ver, Adriana Pablos, ayúdale a Abril. Pues, ya, ¿me escucho? Sí. Pues yo estaba pensando en síndrome articular inflamatorio, pero si tomamos en cuenta que tiene manifestaciones en otras, bueno, extraarticulares, pues ya podría conformar un síndrome sistémico. ¿Me escucho? No, no se escucha nada. Doctora, creo que se dejó de escuchar. Bueno, hola, ¿y me escuchan? Ya se escuchó, doctora. ¿Sí me escuchó o no se alcanzó a escuchar lo que No, dijo? ya no escuché. Pues estaba No, diciendo, no te escuché. está diciendo que según yo sería un síndrome articular inflamatorio, porque también se había mencionado que podía tener manifestaciones extraarticulares, pero pues no sé si ya se conformaría entonces un síndrome sistémico si estamos tomando en cuenta que Pues ya... sí. Sí. Ajá, exactamente. Entonces tienen síndrome de manifestaciones fuera de las articulaciones que les indique que hay una actividad inflamatoria sistémica. Entonces, sí, esta paciente lo que tiene entonces es un síndrome articular y un síndrome sistémico. Ahora, bueno, ya se habían adelantado un poquito, pero bueno, pues sí, el objetivo principal entonces es definir si el dolor es de origen articular, o sea, si es dolor mecánico o es por inflamación. Entonces, como bien dijiste, pues el dolor es de origen inflamatorio, ¿no?
Es decir, si nos dice que mejora con la actividad, tiene una rigidez prolongada y es un dolor continuo. Y en cuanto al patrón articular, que recuerden, para definir el patrón articular hay que considerar tiempo de evolución, el patrón de aparición, el número de articulaciones afectadas, distribución y el tamaño, ¿no? Entonces, ¿cuál es el patrón articular de esta paciente? ¿Qué tipo de artritis tiene Alfredo? Era poliartritis, eran varios. ¿Qué más? Poliartritis, ¿qué más? Este, ¿Grandes o pequeñas? de pequeñas articulaciones. ¿Nada más? ¿Pequeñas? Ah, eran también de grandes, simétrica, distribución simétrica. Entonces, poliartritis de grandes y pequeñas articulaciones, simétrica, porque son hombros, rodillas, manos, ambos lados. ¿Y qué más? ¿Aguda o crónica? Crónica. Crónica, exactamente. Entonces, bueno, pues entonces ya tenemos que tiene justamente una poliartritis crónica, simétrica, aditiva, porque bueno, empezó con manos, luego rodillas, hombros, etcétera. Ese es el patrón de aparición. Y de pequeñas y grandes articulaciones, ¿no? Entonces, bueno, ya hablando de justamente las manifestaciones de la artritis reumatoide, pues el dolor y la afección articular predomina en las articulaciones interfalángicas proximales, en las metacarpofalángicas, y ahí le siguen las muñecas o carpos, rodillas, hombros, tobillos, pies y en menor frecuencia los codos, ¿no? Hablando sobre todo de la forma de aparición. Obviamente se puede afectar cualquier articulación, incluyendo las articulaciones de la columna. A nivel de la columna, los segmentos afectados son la columna cervical y la columna lumbosacra, siendo con más frecuencia afectada la columna cervical. Entonces es frecuente que los pacientes, además del síndrome articular y del síndrome sistémico, puedan tener un síndrome de cervicalgia lumbalgia. Ya habíamos dicho, otros síntomas de esta enfermedad, pues es el dolor muscular a través, no nada más las articulaciones, sino los músculos circundantes pueden resultar dolorosos, la rigidez prolongada después de periodos de reposo, la disminución del movimiento de la fuerza, el cansancio, fatiga, habitualmente más que fiebre febrícula y todos estos datos de ataque al estado general, ¿no? Bueno, de nuestra paciente, pues cuando la revisé, resulta que tiene dolor a nivel de las articulaciones de la primera a la quinta, metacarpofalángicas e interfalángicas de ambas manos, o sea, los nudillos y las articulaciones interfalángicas, o sea, las que están entre los dedos, rodillas, y el dolor del hombro izquierdo, pero solo en ciertos rangos de movimiento, prácticamente solo en la abducción. Y luego le encontré inflamado o flebosis en la primera, quinta interfalángicas y metacarpofalángicas de ambas manos. Entonces, a la exploración física, pues aquí en esta paciente sí es muy obvia justamente la evidencia de la sinovitis. Aquí se puede ver desde la inspección, sobre todo en la... ¿Sí ves mi flecha? ¿O no? No, no se mira. Sí. ¿Sí se ve? No, no No se sé. ve, doctora. Ah, pues deje poner, perdón. Puntero. Ok. Entonces, en este ejemplo, bueno, justo aquí en las interfalángicas, en la segunda interfalángica proximal, se ve esta forma como de uso, o sea, la hinchazón capsular. A esto se le llama flebosis, que también es visible aquí, ¿no? En la tercera interfalángica proximal. Otra forma de distinguirlo es como los pliegues se ven, pues más bien se pierden estos pequeños pliegues
se ven más prominentes, se ven como estirados. Y bueno, al palparlo les va a dar esta sensación que les decía la vez pasada, como la punta de su nariz, ¿no? La sinovitis, recuerden que para decir que una inflamación tiene artritis o sinovitis, bueno, debe estar el movimiento reducido y doloroso en todos los planos del movimiento. Puede ser o no visible la hinchazón, es más fácil determinarla aquí en las articulaciones de las manos o en las articulaciones de los pies. Va a haber dolor en la línea interarticular, puede o no haber aumento de la temperatura, a veces hay cierta crepitación, pero es muy, muy fina, es apenas perceptible, no como en la osteoartritis. Y bueno, la hinchazón capsular o la inflamación capsular es el signo más específico de sinovitis y el dolor de esfuerzo es el signo más sensible, ¿sí? Entonces la combinación de estos dos pues es lo que nos hace hacer el diagnóstico cuando revisamos un paciente de que tiene o no inflamadas las articulaciones. Ahora, como decíamos, cuando al perpetuarse este problema inflamatorio, pues esta estimulación de estas células, sobre todo los osteoclastos, la proliferación de condrocitos, etcétera, pues nos van a empezar a dar daños, tanto ya como tal estructurales, como pérdida del cartílago articular y la presencia de erosión. Entonces, esto es lo que ya a largo plazo nos empieza a dar las deformidades clásicas de la artritis reumatoide. Entonces, en las manos las deformidades son las deformidades típicas. Ya cuando ven a un paciente así, pues obviamente no hay duda en el diagnóstico, pero pues no es lo ideal, ¿verdad? Diagnosticarlas así. Hay que diagnosticarlas así, antes de que pase esto. Entonces, desde deformidades clásicas de la R, la desviación cubital de los dedos de la mano, o sea, se desvían hacia el lado del cúbito o hacia la parte externa. En cuanto a los dedos, hay dos deformidades típicas, la deformidad en ojal o en botonero, que es la hiperflexión de la interfalángica proximal y la hiperextensión de la interfalángica distal, y lo contrario se le llama deformidad en cuello de cisne. Hay hiperextensión de la interfalángica proximal y hiperflexión de la interfalángica distal. Entonces aquí están las deformidades, estas se llaman en cuello de cisne, ¿sí? Y estas se llaman en botonero, ¿no? La presencia de la hiperflexión proximal y hiperextensión distal. Bueno, aquí aparte pues tienen nódulos reumatoides, ¿no? Otra deformidad típica es el pulgar en Z, entonces es esta desviación de la falange proximal del pulgar, hay una desviación cubital y hay una subluxación de la falange distal, que nos hace esta forma de Z, así se llama, pulgar en Z. Ahora, en los carpos, es hablando de los dedos de las manos, ¿no? En los carpos, pues empieza a haber una desorganización en la articulación radiocubital inferior y nos da esta deformidad en tecla de piano, ¿sí? Entonces, esta subluxación de la articulación radiocubital, pues hace este signo de la tecla de piano. En los pies, pues también empieza a haber deformidades, empieza a haber un hundimiento de los huesos del tarso, empieza a ensanchar el metatarso, empiezan a haber subluxaciones de las cabezas de los metatarsianos con la presencia de hallux valgus. Ahí empieza a haber igual que en las manos, la desviación cubital, bueno, aquí también es una desviación hacia afuera de los dedos, una desviación peroneal, y los dedos en martillo, o también dedos en garra, ¿no? También se empiezan a encimar los deditos, entonces dan esta forma como de triángulo en los pies. A nivel de la columna cervical, una de las complicaciones más temidas es justamente la subluxación aplantoaxial. Entonces, normalmente pues debe haber una distancia entre el diente y el axis, ¿no? Que cuando se luxa el diente o el proceso odontoide de la segunda vértebra cervical,
bueno, puede resultar muy peligroso porque esta luxación puede hacer una migración proximal y hacer una compresión sobre la médula espinal. Entonces, en los pacientes con artritis reumatoide de larga evolución puede haber esta complicación que es la subluxación atlantoaxial. Y bueno, hablando de las manifestaciones extraarticulares de la artritis, bueno, la más frecuente es a nivel de los ojos y es el síndrome seco. El síndrome seco, que es la queratoconjuntivitis seca, bueno, es la manifestación extraarticular más frecuente de la artritis reumatoide. Sin embargo, puede haber otras manifestaciones en los ojos. Habitualmente, bueno, además de la queratoconjuntivitis seca, puede darse como tal un síndrome de Sjögren secundario. Puede haber problemas de piescleritis, más raro uveitis, es más frecuente la piescleritis o escleritis. A nivel de la piel nos da la segunda manifestación más frecuente, que son los nódulos reumatoides, que es esta formación de los nódulos fuera de las articulaciones, sobre todo en superficies extensoras. Se ven más en las manos, como lo vimos en la foto previa, o en la superficie extensora de los codos. Y bueno, manifestaciones también a la piel menos frecuentes, la vasculitis reumatoidea, que es visible o que se presenta más en pacientes con vasculitis con artritis de larga evolución, ¿no? También puede haber afección pulmonar, renal, cardíacas y hematológicas. Entonces, hablando ya de cada una de ellas, bueno, ya habíamos dicho que queratoconjuntivitis seca es la manifestación extraarticular más frecuente, epiescleritis, que es una zona muy delimitada de este enrojecimiento que habitualmente no, aunque puede ser doloroso, no es un dolor intenso ni compromete la vista, o la escleritis, que ya es una afección más severa y aquí sí suele ser más doloroso, acompañado habitualmente de visión borrosa, ¿no? Las lesiones cutáneas, ya habíamos dicho, la segunda afección más frecuente extraarticular son los nódulos reumatoides, aunque es la lesión cutánea más frecuente. Y la vasculitis, que es mucho más rara, sobre todo se va a presentar como estas lesiones que pueden ir desde púrpura hasta lesiones ulcerosas, muy extensas como estas, habitualmente afectan miembros inferiores. Se presenta o es más frecuente en varones y con artritis de larga evolución. Manifestaciones a nivel pulmonar. Bueno, de aquí en adelante, cuando hablemos de enfermedades sistémicas, artritis reumatoide, lupus, etcétera, pues al ser enfermedad inflamatoria, bueno, pues van a ser su principal manifestación, las famosas itis, ¿no? Itis en todas las partes o todas las estructuras del pulmón. Entonces puede haber pleuritis, que eso es lo más frecuente, alrededor del 50% de los pacientes. Puede haber neumonitis o neumopatía intersticial y puede haber también problemas de vasculitis, mucho menos frecuentes en artritis reumatoide. En artritis reumatoide lo más frecuente entonces es la pleuritis. Puede haber también, así como hay nódulos cutáneos, también puede haber nódulos reumatoides pulmonares y neumopatía intersticial. La afección pulmonar es mucho más frecuente en los hombres, ¿sí? Y ya hablando como tal del compromiso pulmonar, bueno, la neumopatía intersticial, sobre todo la idea es detectarla en etapas tempranas antes de que evolucione a fibrosis. Y típicamente el patrón más típico es esta neumonía usual, el patrón tomográfico, que es esta formación de las lesiones de panal de abeja, ¿no? A nivel del corazón, pues también nos van a dar itis, entonces puede haber pericarditis, que es lo más frecuente, miocarditis más rara, y después de la pericarditis, lo más frecuente es la valvulopatía, sobre todo la afección de la válvula mitral y aórtica, ¿no? Las cavidades izquierdas. Entonces, en primer lugar, la insuficiencia mitral, seguida de la insuficiencia aórtica. Puede haber, en casos ya más raros, arteritis coronaria, pero pues ya hablábamos del riesgo de aterosclerosis acelerado.
Entonces, no es infrecuente que en pacientes con artritis de larga evolución pueda haber cardiopatía isquémica. Otras manifestaciones, bueno, a nivel hematológico, todas las enfermedades autoinmunes sistémicas, pues nos van a dar manifestaciones hematológicas. La más frecuente, no nada más en la artritis reumatoide, en todas, anemia. Anemia de la enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? Una anemia normocítica, normocrónica. Hay que considerar que puede deberse a otros factores, como el uso de AINES, o incluso ya en casos ya más delicados, por el mismo uso de AINES, pues hasta sangrados, ¿no? Ocultos, habitualmente en tubo digestivo. Puede haber de forma reactiva trombocitosis por acción de estas citocinas inflamatorias, y puede haber leucocitosis y eosinofilia, que habitualmente es leve, ¿no? No son valores muy altos, pero sí es frecuente que encontremos leucocitosis o eosinofilia. A nivel renal, bueno, en artritis de larga evolución puede darse esta complicación que es la amiloidosis. Puede haber incluso vasculitis a nivel de arterias renales, muy rara, o más bien a nivel del glomérulo, o enfermedad renal crónica asociado al uso de AINES, ¿no? Y una manifestación y un síndrome muy particular asociado a artritis reumatoide es el síndrome de Felty, que consiste en esta triada de neutropenia, esplenomegalia y obviamente artritis reumatoide. Específicamente de los leucocitos es la disminución en los neutrófilos, ¿no? O sea, la linfopenia no es síndrome de Felty, la esplenomegalia aislada tampoco, tiene que ser esta triada, ¿no? Neutropenia, esplenomegalia en pacientes con artritis reumatoide. Es importante identificarla porque si esta pues tiene un tratamiento que consiste en el uso de esteroides, ¿no? Ok, entonces, para apoyar nuestro diagnóstico, además de todos estos datos clínicos, pues nos vamos a apoyar de estudios de laboratorio, de los famosos paraclínicos que ya habíamos hablado. Entonces, a los pacientes en que ya sospechemos que tienen artritis reumatoide, pues vamos a pedir estos estudios de forma inicial para apoyarnos en nuestro diagnóstico y también como parte de las pruebas basales antes de iniciar tratamiento. Entonces, biometría hemática, pues para ver justamente estas manifestaciones hematológicas que ya habíamos visto. Habitualmente encontramos una anemia leve, rara vez por abajo de 10 gramos por decilitro. Vamos a solicitar reactantes de fase aguda, la velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, pruebas de función hepática, renal, metabólicas, también si tenemos duda o para el diagnóstico diferencial, pero también pues sobre todo planeando el tratamiento, ¿no? Ya hablábamos la clase pasada que antes de iniciar tratamientos con FARMES, pues necesitamos tener de base cómo están las pruebas de función renal y hepática. Y pues vamos a pedir las pruebas serológicas por excelencia, con las que contamos, que es el factor reumatoide y los anticuerpos antiproteínas cíclicas citrulinadas. Entonces, el factor reumatoide debe estar positivo hasta en 80% de los pacientes y el anti-CCP un poquito más alto, de 80 a 90%. Es importante que recordemos que el combinar las pruebas aumenta la sensibilidad y especificidad, sobre todo en artritis tempranas, ¿no? Que habitualmente ahí nos puede servir los anti-CCP porque tienden a estar positivos de una forma más temprana que el factor reumatoide. No es una regla, pero digamos que es una tendencia. También recuerden que hay un pequeño porcentaje, alrededor del 20% de los pacientes que pueden tener estos marcadores negativos y eso no descarta la enfermedad. Por eso es tan importante la clínica y por eso nos apoyamos de otros estudios como los reactantes de fase aguda. Y bueno, esto ya lo habíamos visto cuando hablamos de las pruebas, entonces acuérdense que el factor reumatoide es un anticuerpo, que la gran parte del factor reumatoide es IgM, que está dirigido contra IgG.
que cuando lo solicitemos, lo ideal es medirlo por ELISA o por ya métodos más específicos como nefelometría y turbidimetría, y que bueno, ya para, si no hay de otra más que aglutinación, ya se considera positivo para artritis reumatoide en títulos altos, ¿no? Más de 1 a 160. Otras condiciones que elevan el factor reumatoide, cualquier otra enfermedad autoinmune, cualquier enfermedad infecciosa y otras condiciones no reumáticas, especialmente neoplasias, o otros estados de hiperglobulinemia, ¿no? Por ejemplo, la crioglobulinemia o el mieloma múltiple, etcétera. Y bueno, recordando de los anticuerpos contra o antipéptido citrullinado cíclico, entonces recuerden que están dirigidos contra proteínas que tienen citrulina, se consideran valores positivos cuando el método de realizar este estudio, el método de determinación es por ELISA, se consideran valores positivos por arriba de 17 unidades. Algunos laboratorios tienen un corte de 5, pero bueno, en general ya este valor se considera positivo. Y algo importante que creo que no, bueno, ahí venía la diapositiva, pero no se los mencioné, los antipéptidos cíclicos citrulinados pueden salir positivos en paciente que fuma o también en casos de tuberculosis. Por eso estas pruebas siempre se solicitan bajo sospecha clínica, no nada más a ver qué sale, porque de otra forma hay otras condiciones que pueden dar positividad a estos estudios. Bueno, entonces regresando a nuestra paciente, resulta que se le hizo todo este panel y pues encontramos que sus pruebas de función tiroides también, las pruebas de función hepática y renales también. En su biometría hemática está normal, nada anormal. Marcadores de inflamación bien. Factor reumatoide positivo y anticuerpos contra proteínas citrulinadas cíclicas francamente positivos, ¿no? 116.8. Acuérdense bien de esto, reactantes de fase aguda negativos, pero factor reumatoide y anti-CCP positivos a títulos, el anti-CCP a títulos altos. Y bueno, hablando entonces de cambios radiográficos, recordar los 3 cambios típicos de la artritis temprana: la disminución del espacio articular, el aumento de partes blandas y la osteopenia periarticular. Y al ir progresando la enfermedad, empiezan las erosiones marginales. Ahí. Ya en cambios, pues ya enfermedad muy avanzada, entonces, las subluxaciones, que esta es la imagen radiográfica de la desviación cubital, de las deformidades en botonero y en cuello de, esta sería la de botonero y esta sería la de cuello de cisne, ¿no? La hiperextensión. También las deformidades a nivel del pie, alux valgus, la desviación peroneal. Y pues lo que comentábamos entonces, la subluxación atlantoaxial. Entonces, para ver la subluxación se pide una radiografía lateral de cuello con la cabeza en flexión y se mide la distancia entre el arco anterior del atlas y el borde del diente del axis, o sea, esto. Entonces, esta distancia o la distancia, la amplitud normal es hasta 4 milímetros, o sea, esta medición está a 4 milímetros, y cuando esta distancia aumenta, ya sea en 2 milímetros cuando está en flexión, o también se puede medir en extensión, o sea que aumenta más de 6 milímetros en posición neutra, pues ya se considera que hay una subluxación atlantoaxial. Pero es mejor, si se puede y si se sospecha por radiografía, solicitar una tomografía. Recuerden que la tomografía es la que nos permite ver mejor el hueso, ¿no? Y aquí entonces lo que medimos es el arco anterior de C1 y la odontoides. El arco anterior, o sea, es esta distancia, ¿no?
normalmente se traza esta línea que se le llama de MacGregor. Entonces, bueno, cuando esta distancia es mayor de 8 milímetros, ya se considera como una subluxación. Y bueno, para corroborar entonces la presencia de sinovitis, ya habíamos hablado del ultrasonido y de los cambios que puede haber, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si tengan alguna duda de eso. Yo tengo una duda, doctora. Con los hallazgos a la historia clínica, pues lo que nos esperamos entonces es encontrar, nos esperamos encontrar cambios tempranos, ¿no? Entonces los cambios tempranos de las artritis inflamatorias, incluyendo la artritis reumatoide, la osteopenia periarticular, la disminución de los espacios articulares. Quizá aquí no se ve muy bien en la imagen el aumento de partes blandas, probablemente un poquito más en la tercera interfalángica proximal izquierda, pero bueno, la osteopenia periarticular y la disminución de los espacios, sobre todo en interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas. Y el otro, a nivel de los pies, perdón, pues igual cambios tempranos, solo realmente la disminución de espacios articulares, sobre todo en las metatarsofalángicas, más marcada en la primera y en la quinta, ¿no? Ahí se ve un poco, se ve más marcado esto de la disminución, pero aún no vemos ningún cambio tardío. Bueno, entonces, ¿cómo es que hacemos el diagnóstico de artritis reumatoide? Entonces, para hacer el diagnóstico existen no nada más de artritis reumatoide, sino en general de todas las enfermedades sistémicas inflamatorias autoinmunes, existen criterios de clasificación. No les llamamos criterios diagnósticos porque hay, o sea, muchos pacientes puede ser que no tengan estas características, pero aún así tienen el diagnóstico, ¿no? de esta patología. Sin embargo, estos criterios se desarrollaron en base a las manifestaciones más frecuentes de esta enfermedad y nos sirven mucho como guía para saber qué buscar, qué estudios solicitar y bueno, eso nos puede ayudar mucho al diagnóstico. Eso es en la práctica clínica, ¿no? O sea, más que nada para orientarnos y ayudarnos en el diagnóstico. Ahora, para fines de estudios de investigación, ahí tienen su mayor relevancia porque para evitar sesgos de selección, pues sus pacientes, por ejemplo, si quieren hacer un estudio de artritis reumatoide, pues todos los pacientes que quieran incluir en su estudio tienen que cumplir estos criterios para evitar sesgos de selección. Entonces, bueno, para poder aplicar estos criterios, cuando interroguemos al paciente y sobre todo cuando les revisemos, debemos encontrar al menos una articulación con sinovitis clínica y que esa sinovitis no se explique mejor por ninguna otra enfermedad, ¿no? Pues, por ejemplo, un traumatismo o alguna otra patología que explicara la inflamación de esa articulación. Entonces, bueno, lo que toman en cuenta estos criterios es cuántas y cuáles articulaciones están inflamadas, si hay positividad o no al factor reumatoide o a los anticuerpos anti-CCP, qué tanto duran los síntomas, qué tanto tienen los pacientes los síntomas y si hay o no positividad a los marcadores de inflamación. Entonces, como pueden ver, no es necesario que lo memoricen, pero sí que tengan idea pues, que se toman en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, obviamente tienen el mayor puntaje en cuanto a las articulaciones, con conteos más altos, más de 10 articulaciones y que al menos de esas 10 sea una articulación pequeña de las manos o de los pies, pues le da el puntaje clínico más alto de 5. La serología va a depender si el título de factor reumatoide o de anticuerpos es bajo o alto. Entonces, se considera un valor bajo si está elevado menos de 3 veces el límite superior normal. O sea, si el límite superior normal de los anti-CCP es 20, pues bueno, se considera positivo bajo si tiene menos de 60, ¿no? Es 3 veces el límite superior normal. Si tiene más de 3 veces el límite superior normal, 70, 80, 90, etcétera, ya se le da 3 puntos. Lo mismo aplica para el factor reumatoide.
La duración de síntomas, si tiene menos de 6 semanas, pues no da ningún puntaje, porque recuerden que la clásico de esta enfermedad pues es una artropatía crónica, ¿no? Más de 6 semanas de evolución. Y la positividad o negatividad a la PCR o a la BCG, pues nada más nos da un valor de 1. Entonces, para hacer o para clasificar al paciente como artritis reumatoide, si tiene al menos 6 puntos, se define como artritis reumatoide. Ahora, ¿qué pasa si el puntaje es menor a 6? Bueno, puede ser que el paciente cumpla los criterios prospectivamente, es decir, hay que darle vigilancia a ese paciente, y puede ser que más adelante ya cumpla este mínimo de 6, o retrospectivamente, por ejemplo, si hay evidencia de una adecuada historia clínica y que esté bien documentado, y que previamente pues sí cumplió estos criterios, pues sobre todo si después de eso le dieron tratamiento, pues puede ser que cuando ustedes lo vean, pues ya no tenga síntomas de inflamación, ¿no? Entonces sí es importante recordar eso, que si no tiene en ese momento 6 puntos, puede ser que lo haya cumplido en el pasado o darle vigilancia, ¿no? Entonces, bueno, de nuestra paciente entonces, resulta que el conteo articular nos dio esto, 23 articulaciones dolorosas y 20 articulaciones inflamadas, y prácticamente todas son de pequeñas articulaciones. Entonces, ¿qué puntaje nos da eso? En la parte de las articulaciones, pues serían 5 puntos, ¿no? Exactamente. Entonces hay 5 puntos. Ya habíamos dicho que sus síntomas duraban más de 6 semanas, entonces ya ahí van 6 puntos. Mándame. Cualquiera de las dos, o sea, que tengan dolor o inflamación. Ajá. Así es. Pero tienes que, para que tú lo consideres que puede tener artritis, sí le tienes que encontrar inflamada justamente al menos una. Entonces exactamente. Sí, aunque le duelan todas, pero la revisa, si no tiene ninguna inflamada, entonces ni siquiera pues hay que aplicar los criterios. Y sobre todo, ¿cuándo puede pasar eso? En pacientes con fibromialgia. Entonces, la fibromialgia, que es ese síndrome de dolor generalizado, pues también les puede dar dolor articular. Por eso sí es importante la exploración, ¿no? Entonces, bueno, ya lleva ahí 5 puntos esta paciente, lleva más de 6 semanas, ahí van 6 puntos. Los reactantes de fase aguda están negativos, o sea, PCR menor a 6, BCG menor a 9. Recuerden que es menos de 50 años para mujeres, lo normal de BCG es 20. Entonces, y PCR justamente 6, entonces hay 0. Y el factor reumatoide en 64, bueno, ahí depende de la metodología. Ahí no recuerdo en qué metodología utilizó esa paciente, pero bueno, los anti-CCP pues claramente están elevados más del límite superior normal de 20, más de 3 veces ese límite superior normal. Entonces, con eso, pues sí nos clasifican, ¿no? Como artritis reumatoide, más de 10 articulaciones pequeñas afectadas. Más de 10 articulaciones afectadas, al menos una pequeña, ahí está mal esa línea. La serología, títulos altos, BCG, PCR normales, duración más de 6 semanas, sí, entonces son 9 puntos, clasifica como artritis reumatoide. Por ejemplo, esto de los criterios, hay ya aplicaciones del teléfono o en línea los pueden encontrar, entonces nada más es importante que se acuerden eso, que tiene que tener al menos una articulación inflamada para que los apliquen. Y bueno, los rublos que contemplan para que cuando vayan a sospechen de esta patología, pues le pidan al menos estas pruebas a las pacientes, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a la clasificación. ¿Tiene artritis reumatoide o no tiene artritis reumatoide? Ya que tiene artritis reumatoide, pues hay que evaluar la severidad. No es lo mismo tener artritis reumatoide porque tenga 5 articulaciones inflamadas que 20, ¿no? O en ella. Entonces, tampoco es lo mismo tener una velocidad de sedimentación normal de 9 a una velocidad de sedimentación de 50 más.
Entonces, justamente en base a esos parámetros se evalúa la severidad de la artritis. El índice, hay muchos índices que utilizamos en la clínica y en los estudios, es este índice que se llama DAS28. Entonces, lo que se hace es el conteo de cuántas articulaciones dolorosas y cuántas inflamadas tiene el paciente. Aquí sí se hace la división de cuántas le duelen y cuántas están inflamadas para la severidad. Se hace un conteo solo de 28 articulaciones, hombros, codos, muñecas, todas las metacarpofalángicas, todas las interfalángicas, solo las proximales y las rodillas. Y se valora, pues ya dijimos, cuántas duelen, cuántas están inflamadas. Además, se toma el valor de la velocidad de sedimentación o de la proteína C reactiva, y con los dos reactantes se puede hacer, y la evaluación global de la actividad de la enfermedad por parte del paciente, o sea que tanto el paciente en una escala del 0 al 10 le da la severidad a su padecimiento. 0 es lo mejor, sin síntomas, sin rigidez, sin nada de afección, y 10 pues es lo peor que se pueda sentir. Esto se hace a través de una fórmula matemática muy compleja que no es necesario, obviamente, se la aprendan, yo me la sé, pero bueno, hay calculadoras que ya nada más se le ingresan los datos y entonces van a dar un valor que está en estos niveles. Entonces, cuando este valor de DAS28 es menor a 2.6, se habla de que el paciente está en remisión y aquí están los valores para saber si está en actividad leve, moderada o severa. Ahora, ¿cuáles son puntos en contra del DAS28? Uno, que no toma en cuenta los pies. Los pies son pues, la otra área que afecta en gran parte de los pacientes con artritis reumatoide. Y la otra, pues la evaluación global de la actividad de la enfermedad, ¿no? Porque, bueno, ahí varía mucho realmente también el umbral del dolor del paciente, etcétera. Pero bueno, esta es una forma más o menos de saber la severidad y sobre todo también con fines de evaluación del tratamiento. Entonces, bueno, en el caso de esta paciente, pues como les digo, existe esta aplicación en internet. Entonces ahí llenan, nada más te ponen palomitas, 23 dolorosas, 20 inflamadas con una BCG de 9. Ella le dio una calificación a su enfermedad de 80, entonces nos da 28 de 6.6, o sea, es una paciente con actividad severa. Digo, ahí obviamente cuenta el criterio, ¿no? Si llega alguien con todo esto así inflamado, pues obviamente es una actividad severa. Ok, ¿y qué otra cosa tenemos que evaluar además de objetivamente? Pues el impacto de la enfermedad en las actividades de la vida diaria y laboral de los pacientes. Entonces, existen cuatro clases funcionales. Clase 1 es cuando el paciente es completamente capaz de hacer todas sus actividades, tanto recreacionales como de la vida diaria, como ocupacionales, ¿no? Clase 2 puede hacer las actividades de autocuidado habitual, algunas actividades ocupacionales, pero limitadas las de recreación o no ocupacionales, ¿no? O sea, ir a hacer ejercicio, caminar, subir escaleras a lo mejor, etcétera. Clase 3 puede hacer autocuidado, pero ya no hay ninguna otra cosa, ¿no? O sea, ya tiene limitación para actividades laborales, o no nada más laborales, sino a lo mejor repetitivas, ¿no? A lo mejor ya para cocinar o para hacer limpieza en casa, etcétera. Y clase 4 pues ya no puede hacer absolutamente nada. Bueno, entonces, en cuanto a qué otras enfermedades nos pueden dar este cuadro típico de poliartritis simétrica, crónica de pequeñas y grandes articulaciones, bueno, una de las que hay que hacer, es muy importante hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo porque esta es la enfermedad reumatológica más común, pues es la osteoartritis. La osteoartritis es la más común. Y sobre todo porque la osteoartritis, cuando se limita a las manos, pudiera ahí generar cierta confusión para el que no hace bien un interrogatorio, ¿no? Si lo hacen bien, pues no hay ninguna duda. Entonces, ya habíamos dicho esto, la base para hacer el diagnóstico es el tipo de dolor. La osteoartritis es un dolor totalmente mecánico, empeora con la actividad, mejora con el reposo. Puede
generalmente tiene periodos periodos buenos y malos, o sea, tiene días en que hay dolor, luego se quita, luego viene, a diferencia del dolor de la artritis reumatoide, que es constante. Y bueno, habitualmente la osteoartritis afecta más el lado dominante. ¿Por qué? Porque es el que más se usa. O sea, aunque sí puede afectar ambos lados del cuerpo, habitualmente la afección es más hacia el lado, hacia el lado dominante, ¿no? Entonces, y la otra, muy importante, la rigidez. Entonces, la rigidez también, al igual que con la artritis reumatoide, ocurre después de periodos de inactividad, o sea, matutina o después de estar mucho tiempo sentado o sin moverse, pero la gran diferencia es la duración. La duración siempre es menor a 30 minutos, siempre, siempre, siempre. Ya clásicamente los libros clásicos hablaban de 1 hora, pero ya una rigidez de 1 hora, a menos que sea una osteoartritis muy avanzada, la verdad es muy raro verlo en nuestros pacientes. Entonces, el corte que consideramos es 30 minutos. Y a diferencia de la artritis reumatoide, que es una rigidez generalizada, en la osteoartritis se limita pues a las articulaciones, ¿no? Ahora, en cuanto al patrón articular, bueno, sí es muy similar a la artritis reumatoide, o sea, también puede afectar la región cervical, el hombro, la cadera, pero a diferencia de la artritis reumatoide, la osteoartritis tiende más a afectar las rodillas, la columna lumbar, y los pies. La única que realmente se afecta por osteoartritis es la primera metatarsofalangica, el dedo gordo, ¿no? A diferencia de artritis reumatoide, que pues son las rojitas, que nos afecta a todas las metatarsofalángicas. Y algo esencial que tienen que aprender a diferenciar es en las manos. Entonces, siempre en artritis reumatoide la afección en las manos es de proximal a distal, o sea, hay que dudar mucho que sea artritis reumatoide si no hay afección de la muñeca y de las metacarpofalángicas. Entonces, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. En cambio, la osteoartritis, típicamente la afección es completamente distal, o sea, solo afecta a las interfalángicas distales y las proximales. Y algo típico es que afecta la base del pulgar, ¿sí? La base del pulgar, que de esta articulación, la primera metacarpiana, bueno, justamente por la gran movilidad del pulgar, es de las más comúnmente afectadas en osteoartritis. Y ya, bueno, en etapas más avanzadas, pues tienen que aprender a diferenciar lo que son los nódulos de la osteoartrosis o osteoartritis de los nódulos reumatoides. Entonces, la imagen de arriba son los nódulos de la osteoartritis, que en realidad no son nódulos fuera de la articulación, sino son los cambios que sufre la articulación por la formación de osteofitos, que se van a ver en las interfalángitas distales y proximales. Y en cambio, en la imagen de abajo, pues son nódulos que están fuera de la articulación, son estos cambios nodulares pues son bien delimitados y sobre todo eso, ¿no? Que están fuera de la articulación. Pueden afectar no nada más esa región. Acuérdense que los nódulos reumatoides afectan por las superficies extensoras. Entonces, bueno, lo vamos a ver sobre el dorso, no nada más de las manos, también en codos, rodillas, etcétera, ¿no? Pero algo importantísimo entonces es en las manos las diferencias y pues si lo ven, pues no hay falla en cuáles son los cambios por osteoartritis y cuáles son por artritis reumatoide. Bueno, otro diagnóstico diferencial es con las espondiloartropatías, que es otro grupo de enfermedades sistémicas autoinmunes, que lo que tienen en común, por eso se engloban juntas, es que pueden afectar la columna, el esqueleto axial, y bueno, pueden compartir otras características, incluyendo la artritis periférica. Ahora, habitualmente el patrón articular de las espondiloartropatías clásicamente es la oligoartritis asimétrica de grandes articulaciones. Sin embargo, de estas, que bueno, tienen en común esto que ya había mencionado, la que pudiera darles un patrón más parecido a la artritis reumatoide es la artritis psoriásica.
La artritis psoriásica de este grupo de espondiloartropatías es la que más se puede parecer a artritis reumatoide, porque sí tiene una variedad incluso que se llama poliarticular, que también afecta metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y distales. Entonces, el resto de las espondiloartropatías, su patrón articular clásico, pues es la oligoartritis crónica asimétrica. Y también recordar que pues la artritis o el síntoma, así como tal, el signo y síntoma de artritis, es común prácticamente a todas las enfermedades de la colágena, a todas las enfermedades autoinmunes de la colágena. Entonces, también puede aparecer en el lupus eritematoso sistémico. Mande. No, principalmente. También pueden afectar las pequeñas, pero de todas de las espondiloartropatías que son estas, la que con frecuencia puede tener un patrón de poliartritis de pequeñas es la psoriásica. Las otras tres habitualmente es el patrón clásico del oligoartritis de grandes articulaciones asimétricas. Entonces, por ejemplo, bueno, pues eso lo vamos a ver cuando veamos artritis psoriásica, pero típicamente, bueno, o sea, si tiene psoriasis, si tiene artritis, pues no hay falla, ¿verdad? O sea, pero sí hay cierto porcentaje de pacientes que antes de la psoriasis puede aparecer la artritis, entonces la van a sospechar cuando tengan prácticamente, esto que dice aquí al final, seronegativas, es decir, que tienen el factor reumatoide negativo y los anticuerpos anti-CCP negativos, que tiene la poliartritis y que también tiene datos de lumbalgia inflamatoria, pues ahí tienen que sospechar más bien en una espondiloartropatía. Pues sí, exacto. Tú vas a hacer tu estudio de un paciente con poliartritis simétrica o asimétrica de pequeñas articulaciones crónicas. Entonces ya dijimos que pues el patrón típico es de artritis reumatoide. Le haces las pruebas y resulta que tiene los anticuerpos los anticuerpos y el factor reumatoide negativo. Bueno, pues digo, idealmente desde la primera visita pues le tienes que hacer un examen completo, incluyendo la piel y preguntar de la columna y demás, pero bueno, si por lo que sea no lo hiciste, pues y te sale negativo, hay que ser entonces ya más indagar hacia espondiloartropatías. Acuérdense que existe hasta un 20% de pacientes que pueden tener el factor reumatoide negativo y de todos modos es artritis reumatoide, entonces bueno, ahí ya, esa parte ya es más de la especialidad, por eso ya es lo que empezamos a buscarle más, ¿no? Pero en realidad, sí, si te sale eso negativo, pues puedes considerar que puede ser una artritis, una espondiloartritis, ¿no? Y de las que pudiera ser, pues la que tiene ese patrón de poliartritis, la psoriásica. De nada. Y bueno, les decía entonces, mande. La diapositiva pasada que dice poliartritis clínica asimétrica, ¿esa es de la artritis psoriásica o de la espondiloartritis? Se puede presentar en cualquier espondiloartropatia. Es que acuérdense que no hay, absolutos, ¿no? No hay absolutos en medicina, pero nos guiamos por lo más frecuente. Entonces, de nuevo, el patrón más frecuente de las espondiloartropatías de todas es la oligoartritis crónica asimétrica, ese es el más frecuente. Pero algunas formas pueden tener poliartritis, cualquiera. Pero la que más se parece a artritis reumatoide, que tiene poliartritis de pequeñas, es la psoriásica. O sea, puede haber una espondilitis que tenga poliartritis porque tenga 5 articulaciones inflamadas, pero las 5 pueden ser grandes. Entonces, esas 5 grandes, pues a lo mejor no tienen el patrón de la artritis reumatoide, ¿no? Gracias. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces, les decía, bueno, diagnóstico diferencial con otras autoinmunes. De las más frecuentes, lupus eritematoso sistémico. Lupus puede dar un cuadro de poliartritis simétrica, igualito al de la artritis reumatoide,
pero habitualmente se acompaña de otras manifestaciones en otros órganos, por eso se llama sistémico, ¿no? Serositis, el eritema malar, etcétera. Entonces, bueno, esa es una cuestión. Y la otra es que en etapas ya más avanzadas, incluso la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico también puede dar una artropatía o una deformidad muy similar a la artritis reumatoide, que se llama artropatía de Charcot. Entonces también se caracteriza por tener desviación cubital, el pulgar en Z, puede haber hiperflexión de las interfalángicas proximales. ¿Cómo la podríamos diferenciar si no tuviera ningún otro dato de clínico de lupus? Bueno, que la artropatía de Charcot, cuando le piden al paciente que haga presión o sea, que ponga las manos sobre la mesa y las presione, esa artropatía se corrige, ¿sí? O sea, se le quita la deformidad a la hora de apoyar las manos, al ejercer presión, ¿no? Al apoyar las manos sobre la mesa. Entonces, en realidad esta artropatía no es por una deformidad irreversible, sino que se pierde las propiedades de elasticidad y de tensión, sobre todo de tensión de los ligamentos, de los tendones de las manos y del carpo, y por eso nos da esta desviación, pero al ejercer presión o que ya no pues se quite el factor de la gravedad, se corrige la artropatía de Charcot. Obviamente, bueno, toda la demás clínica pues les va a ayudar a diferenciarlos, pero bueno, ese es un dato que tiene este tipo de deformidad en el lupus. Y bueno, ya decíamos, pues lupus tiene sus propios criterios, ya los veremos cuando hablemos de lupus, pero recordar sobre todo, pues todo hace que el lupus va a tener otras manifestaciones, ¿no? ¿Qué tan probable es que solo encuentren artritis y luego no tengan ninguna otra cosa y que ya le piden los anticuerpos y sale alguno de estos positivos? Es muy, muy baja. De nuevo, no es imposible, pero es muy, muy, muy baja la probabilidad. Ok, entonces vamos a empezar con el tratamiento. Entonces, bueno, siempre todos los pacientes con artritis reumatoide es bien importante hacer énfasis en el tratamiento no farmacológico, desde que entiendan qué es la enfermedad, este problema del sistema inmunológico, de que pues que entiendan y acepten, pues no es fácil aceptar una enfermedad crónica en alguien joven. Imagínense a alguien de 25 años decirle, no, ¿sabes qué? Es que ya toda la vida vas a tener problemas de artritis. Pues no es nada fácil de aceptar, entonces también hay que ayudar al paciente, que bueno, el decir que no se cura no es lo mismo de decir que no tiene tratamiento. Y sobre todo el énfasis del apego al tratamiento para evitar todas las secuelas a largo plazo. La otra cosa importante es de que siempre es importante que los pacientes se mantengan activos, que hagan, que sí tengan periodos de reposo obviamente, pero que sean alternados con ejercicio, sobre todo ejercicio de tipo aerobio, para mejorar capacidad física, la función muscular, la estabilidad articular. También la terapia física, la fisioterapia, pues nos puede ayudar sobre todo en articulaciones que a veces, o sea, responden en general los pacientes al tratamiento y de repente hay una articulación que persiste inflamada o dolorosa, pues ahí a lo mejor es de mayor utilidad pues el apoyarnos en fisioterapia, medios físicos, etcétera. Y terapia ocupacional, bueno, pues a veces ya cuando desafortunadamente el diagnóstico es tardío y ya hay deformidades severas, pues saber que existen dispositivos especiales para ayudar a las tareas, hasta para pues bajar cosas ¿cómo se llama? De que estén bueno, por arriba de la cabeza. Incluso hay dispositivos para abrir las pastillas o cucharas adaptadas o tenedores para cuando ya hay deformidades muy severas. Y pues educación acerca del cuidado de las articulaciones, sobre todo en cuanto al cuidado de las articulaciones, pues evitar sobrecargas, incluyendo pues el cuidado del peso, a lo mejor ciertas posiciones como hincarse, como levantar objetos pesados, etcétera, bueno, que pueden contribuir al daño articular, pues aparte, ¿no? de la propia artritis.
Y bueno, pues en la otra parte, el tratamiento farmacológico. Entonces, recordando un poquito este esquema que vimos, pues el tratamiento farmacológico va a estar dirigido a diferentes puntos de la inflamación. Entonces, tenemos primero que nada el tratamiento sintomático, que es con AINES, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos el tratamiento para el síntoma de dolor e inflamación. Va a actuar justamente en este punto, ¿por qué no encuentro el puntero? ¿Este? Ah, sí. Ay, no sé. Doctor, igualmente le podemos ver el mouse. Ah, ¿sí lo ven? Ah, perdón. Bueno, entonces, los AINES, entonces, bueno, bloquean este síntoma de inflamación, aunque sigue aquí activo, pues, todo el proceso inmunológico. Entonces, obviamente, no son suficientes para controlar todo este proceso de autoinmunidad. Otra parte que pudiera ser, pues son los esteroides. Ya cuando vimos esteroides, vimos que los esteroides prácticamente actúan a todos niveles, células B, células C, producción de citocinas inflamatorias, todo, ¿no? ¿Cuál es el gran problema de los esteroides? Bueno, para controlar toda esa respuesta inflamatoria que no está ocurriendo nada más en una articulación, a nivel sistémico, pues bueno, se requieren dosis altas habitualmente y que pues dosis altas y bueno, si no hubiera otro tratamiento, dejarle solo esteroides, pues nos va a llevar a serias complicaciones a largo plazo. Entonces, en artritis reumatoide, los esteroides la utilizamos como terapia puente, es decir, para al inicio del tratamiento, pues ayudar a controlar estos síntomas de inflamación y poder controlar en lo que hace efecto el tratamiento con los fármacos. Entonces, los fármacos convencionales sintéticos, que aún a la fecha, aún con los fármacos más nuevos biológicos y todo, los fármacos sintéticos siguen siendo la piedra angular en el tratamiento de la artritis reumatoide, y de ellos, la piedra angular es el metotrexato. Entonces, salvo que hubiera alguna contraindicación para el metotrexato, que pudiera ser una hepatopatía crónica, un problema renal, o bueno, que lo empiece a tomar y tenga una reacción adversa seria, fuera de eso, el tratamiento de primera elección es metotrexato. El resto de los fármacos sintéticos, levodopa, sulfidina e hidroxicloroquina, habitualmente se utilizan, bueno, si cuando le inician el tratamiento con metotrexato le cae mal al paciente, bueno, pues lo cambiamos por alguna de estas opciones. O dos, si no hay una buena respuesta al tratamiento, se pueden utilizar combinaciones. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos fármacos, ya dijimos, que actúan sobre varios puntos del sistema inmunológico. Un efecto más o menos como el de los esteroides, pero sin los efectos adversos de los esteroides. Entonces, el metotrexato en especial, pues ayuda a disminuir la función de linfocitos T, linfocitos B, la producción de citocinas, e incluso la función de macrófagos y monocitos, ¿no? Ahora, a veces, desafortunadamente, pues no es suficiente con este tratamiento o con estos fármacos para controlar toda esa respuesta inflamatoria. Entonces, de ahí surgieron los fármacos biológicos y ya habíamos comentado, existen para artritis reumatoide específicamente los que bloquean el factor de necrosis tumoral, que son estos que están en el cuadro, los que bloquean Izumab y actualmente ya también está disponible otro que se llama Sarilumab. También se desarrolló contra interleucina 1, que se llama anakinra. Desafortunadamente en artritis reumatoide este biológico no mostró eficacia y actualmente ya no se usa. Y bueno, que ya no van a actuar contra citocinas, sino ya directamente en la función de las células. Tenemos los que actúan sobre linfocitos B para evitar la diferenciación a células plasmáticas productoras de anticuerpos. Ese es el rituximab. Y también se bloquea la coestimulación del linfocito T. Y bueno, con eso teóricamente disminuimos la activación tanto de macrófagos y de las mismas células B, y eso se logra con este fármaco que se llama abatacept. Y recuerden que también tenemos los fármacos sintéticos
dirigidos, que son contra los inhibidores de sinasas, fosfosinasas, ya sea sobre todo sobre la JAK sinasa. Entonces está tofacitinib y baricitinib. Entonces, bueno, con todas estas herramientas, pues primero que nada tenemos que tener una meta, ¿no? Un objetivo. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en los pacientes? Llevarlos a remisión. Ese es el objetivo. Nada de que, pues le dolían 20, ahora ya le duelen 15, pues va mejor. No, o sea, el objetivo es llevar la remisión o mínimo en actividad leve. Ese es el objetivo del tratamiento. Y la idea es que ese objetivo se alcance en 6 meses, ¿sí? Para ya como regla general, el mejor efecto de los fármacos, tanto sintéticos como biológicos, en promedio de todos está a las 12 semanas, en 12 semanas. Entonces, por eso van a ver en las guías de tratamiento que cada 3 meses es que se reevalúa la eficacia del tratamiento. Pero la idea es llegar a este objetivo de remisión a los 6 meses de que se inicia el tratamiento. ¿Por qué? Pues porque ya se ha visto que entre más temprano se alcance la remisión, pues más eficacia a largo plazo, menor riesgo de recaídas y menor riesgo de secuelas deformantes y también de actividad a otros niveles. Entonces, bueno, nuestra piedra angular del tratamiento, ya habíamos dicho, metotrexato. Acuérdense, vienen tabletas de 2.5 miligramos, también existe la presentación en solución. Y bueno, lo vamos a iniciar en dosis, dependiendo de la edad del paciente, pero bueno, como ya vimos, la gran mayoría son gente joven que habitualmente no tiene otra comorbilidad. Entonces podemos iniciar a 10 miligramos cada semana y se pueden hacer incrementos de cada semana hasta cada 4 semanas. Ahí va a depender mucho pues, de cada paciente, ¿no? Y de la tolerancia y del juicio clínico. Obviamente, como esta paciente que llegó con 25 articulaciones inflamadas, pues no me voy a esperar cada 4 semanas a subirle el metotrexato. Si tolera bien, cada semana hasta llegar a la dosis que habitualmente manejamos vía oral, que es de 15 miligramos. Si se requieren dosis más altas, se prefiere que se cambie a vía parenteral, porque ya más de 15 miligramos o 6 tabletas semanales, 6 tabletas vía oral, se modifica mucho la tasa de absorción. Entonces, no necesariamente porque tome 8 tabletas, realmente le van a hacer más efecto que 6. Entonces, si se puede, se prefiere la vía parenteral, ¿no? Acuérdense siempre, y hay que hacerle mucho énfasis a los pacientes porque se les olvida tiro por viaje, el metotrexato, al menos 5 miligramos por semana, mínimo, pero habitualmente utilizamos de 10 a 15 miligramos por semana, que sería lo equivalente a 3 miligramos por día, ¿no? Entonces, ¿por qué damos ácido fólico? Porque nos va a prevenir efectos adversos, sobre todo asociadas a la inhibición de la dehidrofolato reductasa, mucositis, náusea, anormalidades hematológicas, e incluso la elevación de las enzimas hepáticas, aunque ese efecto depende más por la liberación de adenosina, también el ácido fólico, si no se administra, puede condicionar elevación de enzimas hepáticas. Y recordar, evitar administrarlo 24 horas antes o después de la dosis del metotrexato. Y bueno, si hacemos nuestro diagnóstico con alguien mayor de 60 años, pues a lo mejor ahí sí no empiezo con 10, mejor inicio con 5 miligramos si la severidad de la enfermedad me lo permite. Y a lo mejor, bueno, de acuerdo a cómo tolere los aumentos, pues se puede considerar subir cada 2 semanas o cada 4 semanas, ¿no? Ahora, el metotrexato, acuérdense, no se lleva con el embarazo. Si quiere embarazar la paciente que esté tomando metotrexato ya, tiene que suspender al menos 3 meses el medicamento antes de intentar embarazarse porque el medicamento se acumula en los tejidos. Entonces, es teratogénico, ¿sí? Puede dar este síndrome aminopterno. En el caso de los hombres, mientras lo toman, presentan esterilidad, o sea, baja el conteo de espermatozoides, lo dejan de tomar y se corrige, entonces no hay ningún problema. Antes de iniciar metotrexato,
el paciente debe de tener al menos biometría hemática, panel de hepatitis, rayos X de tórax. Recuerden que es raro, pero puede pasar una neumonitis por hipersensibilidad. Entonces tiene que tener una radiografía basal y obviamente pruebas de función hepática y renal. Y bueno, habitualmente, si es posible, hay que hacer un monitoreo cada 4 semanas, máximo cada 8 semanas. Yo siempre mis pacientes, cuando inician el tratamiento por primera vez, a las 4 semanas hay que hacerse un control de biometría, ya no de radiografías, a menos que tengan síntomas respiratorios, pero nada más de biometría, pruebas de función hepática y pruebas de función renal. Si a las 4 semanas están bien, entonces ya las espaciamos a cada 8 semanas y así los primeros 6 meses. Y ya después, pues ya se puede hacer en cada visita, o sea, cada 12 semanas. Y pues siempre estas pruebas, ¿no? Esto es hablando del monitoreo de la toxicidad del metotrexato, biometría, pruebas de función hepática y pruebas de función renal. Ahora, lo ideal también es que antes de iniciar metotrexato el paciente debe estar vacunado, pues contra todo lo que se pueda vacunar, que sean vacunas inactivadas, nada de virus atenuados, o sea, sarampión, rubiola, esas están contraindicadas en los pacientes que tengan una enfermedad en general, no nada más que vayan a usar metotrexato, que tengan una enfermedad autoinmune. Y bueno, se prefiere, si se puede, aunque no estén en edad, la aplicación de la vacuna antineumocócica polivalente, porque el metotrexato se ha visto que disminuye la respuesta al antígeno neumocócico, entonces puede predisponer ligeramente a infecciones por esta bacteria. Ligeramente, no es una regla, pero bueno, es estable. Bueno, entonces, lo que decíamos, los fármacos sintéticos convencionales, pues en estos puntos actúan, sobre todo de ahí que su mayor eficacia sea el metotrexato y la eflunomida, porque actúan en las células más involucradas en toda esa respuesta inmunológica, que son linfocitos T y B. La sulfidina tiene un efecto sobre todo en linfocitos T y células presentadoras de antígeno, de ahí su efecto es un poco menor que el de los otros dos. Y pues el menos potente en la eficacia son los antimaláricos, como la hidroxicloroquina, porque realmente su efecto se limita a las células presentadoras de antígeno. Y bueno, pues de los fármacos, entonces ya habíamos dicho, los sintéticos dirigidos contra la señalización de JAK, baricitinib, tofacitinib, y contra las diferentes interleucinas, o contra los correceptores o receptores de las células, como el CD20 para el rituximab, o inhibición de la coestimulación del linfocito T por medio del abatacept, ¿no? Bloqueo de la correcepción por estos dos receptores. Ok, entonces, ya teniendo todo eso, entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo se da el tratamiento? Bueno, existen guías de tratamiento farmacológico para la artritis reumatoide, que las hacen sobre las dos principales asociaciones en el mundo, pues es la Liga Europea para las enfermedades reumatológicas, el EULAR, o la EULAR, y el Colegio Americano de Reumatología, ACR. Son muy similares, tienen algunas pequeñas diferencias, pero en general, son muy, muy similares. Habitualmente, yo personalmente prefiero las guías europeas porque tienen un enfoque un poco más conservador, en el sentido de que hay que considerar que, bueno, idealmente sí, ¿no? Si el paciente tiene el dinero suficiente, pues a lo mejor inicia metotrexato y si no mejor en 12 semanas nos vamos con un biológico. Pero hay que considerar que pues vivimos en un país así, entonces la gran mayoría de los pacientes no tienen acceso a este tipo de fármacos, entonces hay que saber qué otras opciones puede haber. Entonces, bueno, ya hicieron el diagnóstico clínico de artritis reumatoide. Entonces, si no tiene contraindicación para metotrexato, pues iniciamos con metotrexato. Si nuestro paciente tiene mucha actividad inflamatoria, al mismo tiempo del metotrexato podemos iniciar glucocorticoides a corto plazo. Habitualmente usamos dosis medias, es decir, máximo de 30 miligramos al día y en reducción, o sea, no le van a dejar 30 miligramos siempre, o sea,
30 miligramos, habitualmente cada semana se baja hasta un promedio de 10 o 7.5 miligramos por día de prednisona. Y bueno, evaluamos a nuestro paciente. Aquí antes, acuérdense, antes de evaluarlo en 3 meses la eficacia, al mes le pedimos su panel de biometría hemática, pruebas de función hepática y renal para ver que esté tolerando bien el medicamento. Y bueno, dependiendo de cómo encuentren al paciente, pues ya lo citan en 3 meses para evaluar justamente la severidad de la enfermedad. Ahora, si el paciente tiene una contraindicación para metotrexato, pues entonces empezamos con leflunomida o con azulfidina o con hidroxicloroquina. Muy difícilmente vamos a empezar con hidroxicloroquina, a menos que sea una enfermedad muy leve. Hidroxicloroquina sola o antimalárico solo. Generalmente se utiliza en combinación con azulfidina o con leflunomida. Y pues lo mismo, al mes le pedimos sus mismas pruebas y lo evaluamos entonces ya que cumpla 3 meses. Ahora, ¿se logra el objetivo en 3 meses? Es decir, que lleguemos a actividad leve o a remisión. Pues sí, continúa el tratamiento de forma continua y lo volvemos a evaluar en 6 meses. Si sigue en remisión, podemos considerar reducir la dosis. No es forzoso reducir la dosis de ningún fármaco, salvo los glucocorticoides a lo mejor, pero bueno, se puede considerar. Ahora, si lo evaluamos en 3 meses y no hay respuesta al tratamiento, bueno, entonces podemos considerar volver a ajustar la dosis de metotrexato o bien a agregarle alguno de estos 2 fármacos y volverlo a evaluar en 6 meses, ¿no? Entonces, digo, ya que cumpla 6 meses en total. Y si no hay buena respuesta, o sea, no llegamos a actividad leve o a remisión, entonces, bueno, pues ya pasamos a la fase 2. Entonces, la fase 2, aquí es cuando no hubo respuesta a la fase 1, obviamente. Entonces, ahí tenemos que ya tomar en consideración si el paciente tiene o no factores de pronóstico desfavorable. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, si el paciente tiene un factor reumatoide o anticuerpos contra proteínas citrulinadas a niveles altos. Niveles altos, habitualmente estamos hablando de niveles más de 100 unidades, ¿no? Llega a haber pacientes con factor reumatoide de 1200, ese es un factor de mal pronóstico. Que tengan actividad muy alta, o sea, que a pesar del tratamiento y sigan con mucha actividad inflamatoria, o que ya desde que le piden sus radiografías al diagnóstico ya le encuentran erosiones, o sea, ya hay daño articular temprano. Entonces, si se puede y si tiene estos factores de riesgo, lo ideal es añadir un biológico, o sea, seguir con el metotrexato y añadir. La palabra clave es añadir, no cambiar, añadir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el biológico va a venir a complementar la acción del fármaco sintético. Ahora, si mi paciente no tiene ninguno de estos factores desfavorables, entonces podemos considerar igual añadir un segundo fármaco, o sea, si está con metotrexato, añadirle leflunomida y a veces incluso también leflunomida y azulfidina, o si estaba con metotrexato y a lo mejor respondió, pero no llegó a remisión, pero si respondió, pues puede ser lesonesta. Rara vez cambiamos metotrexato a otro, más bien añadimos un segundo fármaco sintético. Y pues lo mismo, ¿no? Lo evaluamos en 3 meses, se cumple objetivo, pues continuamos. Si no se cumple objetivo y ya está tomando metotrexato, azulfidina, leflunomida, hidroxicloroquina, pues hay que añadir un biológico. Si no puede añadir, si no tiene acceso a biológico, que sí pasa, híjole, la verdad es que ahí pues ya no nos quedan muchas opciones, ¿no? Antes se usaban que las sales de oro y que la verdad es que esos fármacos actualmente ya están en desuso. Entonces, bueno, pues hay que, en la medida de lo posible, pues sí hay que tratar de tener acceso entonces a un fármaco biológico. Entonces, bueno, el fármaco biológico, ¿cuál biológico podemos dar? O sea, ¿cuál de todas estas opciones de biológicos podemos dar? Actualmente no hay ninguno de que se prefiera. Existen formas, bueno, no existen formas, más bien existen en algunos lugares, se puede hacer un panel de citocinas.
Entonces, bueno, si le hago, háganme determinación de TNF, interleucina 6. Entonces, bueno, si tiene niveles altos de interleucina 6, pues le doy una interleucina 6. Si tiene niveles altos de TNF, pues le doy un anti-TNF. Desafortunadamente, ese panel de citocinas es rarísimo que se haga en México. Sí se hace igual en centros de investigación, pero en la práctica clínica no se hace. Y aparte es muy caro, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas claves o ciertas orientaciones que nos podrían dar o nos podrían decir si el paciente está teniendo mucha acción de la interleucina 6 o si está teniendo mucha acción de las células plasmáticas. ¿Cuáles creen que sean? Esas pruebas de laboratorio son accesibles y que nos pueden decir que hay gran actividad de proteína C reactiva. La proteína C reactiva, exacto. No, bueno, la biometría hemática no tanto, sino la proteína C reactiva, exacto. La interleucina 6, entonces ya dijimos que es la responsable de que se produzca proteína C reactiva. Si nuestro paciente tiene un nivel muy, muy exagerado de proteína C reactiva, seguramente es porque está predominando la acción de la interleucina 6, entonces seguramente va a beneficiarse de interleucina 6. Y ¿cuál indicador sería de que te está predominando la acción de las células plasmáticas? En sangre, ¿qué marcador? El factor reumatoide. Eso, factor reumatoide o anti-CSP, ¿no? Entonces, si tengo un paciente que tiene un factor reumatoide exageradamente elevado o anticuerpos muy, muy elevados, probablemente se beneficia del bloqueo de las células B con rituximab. Ahora, el rituximab generalmente no se utiliza de primera línea, aunque tenga esos niveles tan altos, porque genera un efecto muy prolongado. Entonces, no se puede predecir qué tan susceptible va a ser el paciente al efecto del rituximab, y puede generar hipogamaglobulinemias muy severas y predisponiendo a infecciones. Entonces, casi siempre rituximab se deja cuando hay falla a los otros biológicos. Pero bueno, se puede, o sea, no es una regla, ¿no? Pero es algo que hay que considerar. O bien, bueno, si el biológico no se puede o no, el paciente no se quiere estar inyectando porque todos estos biológicos son parenterales, bueno, se puede añadir un farme dirigido, que sería un inhibidor de JAK, ¿no? Es o biológico o inhibidor de JAK, no los dos al mismo tiempo. Y bueno, ya si de plano es un paciente que aún con eso falla, pues si ya está con biológico, ya si empezó, con un anti-TNF, pues hay que cambiar por otro mecanismo de acción. O bien, si está con biológico, pues se puede considerar utilizar un inhibidor de JAK. Si alcanza la mejoría en 3 meses, pues sí, continuamos tratamiento, y si no, pues ahí estar moviendo estas combinaciones. Ahora, ¿qué porcentaje de pacientes puede ser que no respondan a nada de esto? Afortunadamente, solo es alrededor del 10% de los pacientes. Sin embargo, esos pacientes que siguen con actividad persistente a pesar de varios biológicos, el pronóstico es malo en el sentido de, de que persiste el daño articular y que pues sí tienen más riesgo de manifestaciones extraarticulares. Ahora, ya para terminar, el pronóstico de la artritis reumatoide, sí. Doctora, por ejemplo, entonces en la fase 3, ya suponemos que tuvo que pasar tiempo en lo que calaste la fase 1 y fase 2. Sí, acuérdate que los tiempos son 3 a 6 meses. Sí, los glucocorticoides solo se van a dar al principio del tratamiento y luego se va a ir bajando la dosis hasta 0 y ya después... Depende. Ajá, depende. O sea, si tu paciente responde al tratamiento, o sea, si llega a esto, sí. De hecho, por ejemplo, si aquí en la fase 1 empezaste metotrexate y glucocorticoides y responde, lo primero que vas a empezar a bajar son los glucocorticoides. Pero si no, bueno, no se recomienda que el glucocorticoide se mantenga a dosis media más de 6 meses.
O sea, si sigue con mucha actividad inflamatoria, puede seguir con el glucocorticoide, pero máximo, o sea, el límite de la dosis baja, que es 7.5 miligramos o su equivalente a prednisona al día. Entonces, si ya llegaste a esta fase 3, pues sí es un paciente con actividad severa y sí, pues seguramente va a seguir utilizando esteroides, pero no más de 7.5 miligramos al día. Ok, entonces si le bajo, por ejemplo, si estoy usando el metotrexate más el glucocorticoide y se lo logro bajar hasta 5, lo puedo tener con 5 así junto con el metotrexate y si está reaccionando bien, así lo dejo. Pues depende, o sea, si se puede, lo ideal es que lo quites. Acuérdense que el esteroide, lo ideal es quitarlo. Si no se puede, ya 5 miligramos es algo aceptable, ¿sí? O sea, ya no va a tener este riesgo de efectos adversos serios. Pero a veces no se puede, a veces se le quita el esteroide y sobre todo cuando justamente, pues sí, antes como no había también no había tantas opciones de tratamiento, ¿no? Entonces, pues que le dejaban esteroides. Entonces, ya cuando lo usaban por años, quitar el esteroide es súper difícil, aunque sea esa dosis chiquitita, porque ya vimos, entonces ya su cuerpo no está produciendo nada de cortisol y obviamente quitarlo es bien difícil, entonces hay que hacerlo muy despacio. Entonces, idealmente, si tu paciente responde a los 3, 6 meses, bueno, a los 3 meses y ya está en remisión, sí hay que irle quitando el esteroide para que ya se quite completamente. Ok, gracias. Bueno, entonces, pronóstico. Bueno, los pacientes, ¿de qué se mueren los pacientes con artritis reumatoide? Pues de lo que actualmente es toda la mortalidad del mundo, enfermedades cardiovasculares, hasta la mitad de los pacientes, infartos, CVCs, etcétera. Actualmente ya menos del 1% de los pacientes con artritis fallecen por mortalidad directa por la enfermedad o por complicaciones directas por la enfermedad. De las causas potencialmente mortales de la artritis es la vasculitis reumatoide, obviamente la subluxación atlantoaxoidea, porque bueno, si se luxa puede generar ahí una compresión del tallo encefálico y pues hasta ahí quedó, ¿no? Cuando hay presencia de nódulos reumatoides a nivel pulmonar, puede haber a nivel cardíaco también, y ya en casos muy crónicos, amiloidosis, ¿no? Pero afortunadamente todo esto, pues por eso el uso de fármacos ha disminuido la mortalidad directa por artritis reumatoide. Y después, entonces, principal causa de mortalidad, cardiovasculares seguidas de infecciones. De las infecciones la más frecuente es la neumonía y neoplasias, ¿no? Ahora hay que recordar que los propios fármacos pueden contribuir a la mortalidad, sobre todo en la parte de las infecciones, al igual que los corticoides. Bueno, entonces acuérdense de este esquema, por favor, paciente que lo encuentren con oligo o poliartralgias de tipo inflamatoria, con rigidez de más de 1 hora, que dura más de 6 semanas. Sí, a lo mejor, pues, si no son, pues sí, no, o sea, obviamente de primera instancia a lo mejor les cuesta definir si tiene o no inflamación. A veces hay pacientes que la flebosis o la inflamación no es tan fácil de percibir. Entonces, bueno, pero si la interrogan y tiene dolor inflamatorio con rigidez de más de 6 semanas y es una mujer joven, considérenla una artritis inflamatoria. ¿Qué pueden hacer? Bueno, pues hacerle todo, pedirle todo, laboratorios, VH, BCG, PCR, factor reumatoide, anti-CCP, pruebas de función hepática y renal, radiografías de pulmones, manos, pies, lo mandan con el reumatólogo y pues al menos iniciarle ANES. Ahora, si están seguros del diagnóstico, inicienles metotrexato. Y acuérdense entonces que pues obviamente el perfil mujer, tercera, quinta década de la vida, poliartralgias, inflamatorias, simétricas, manos y pies sobre todo, su principal sospecha es artritis reumatoide. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna duda o pregunta.